¿Qué tienen en común la lucha por el medio ambiente, la pobreza y también los derechos humanos? Pues que aquí en Perú, por muchas décadas, esta batalla ha sido liderada por las ONG que ahora están bajo la mira de nuevas reglas. Hay ONGs que realmente merece cerrarla. ¿Por qué razón? Porque se lucran de la economía del extranjero y no aportan nada positivo para los derechos humanos o pro defensores de los derechos humanos. Una nueva ley obliga a estas organizaciones a pedir permiso previo a cualquier acción, limitando además el financiamiento hacia cualquier demanda contra el Estado, lo que según sus críticos es obviamente una mordaza contra aquellos que quieren cuestionar el poder. Sancionar estoy de acuerdo, pero cerrar no, porque eso implica que somos un país tercermundista en el cual no hay recursos económicos, financieros para poder sustentar una demanda competencial, ya sea en el Estado o internacional. Las ONG brindan esas ayudas. Hoy desde Lima iniciamos un debate con una pregunta crucial. ¿Con esta ley se está protegiendo el interés nacional o se está silenciando a las voces que se contraponen al sistema? Pongamos las cartas sobre la mesa. No tenemos ningún problema con la fiscalización. El tema es que con la ley ya intervienen directamente en nuestra libertad de asociación. Porque en nuestra Constitución se consagra la libertad de asociación entre las personas siempre y cuando el fin sea lícito. Y nuestro fin es lícito. El tema es que cambien al jefe y cambia el grupete que evalúa quién puede o no recibir cooperación. Puede ser un grave problema. La facultad de APSI de poder, digamos, sancionar a aquella ONG que habiendo recibido un aporte lo destina para otro fin no reportado, yo creo que eso es saludable y creo que en la medida que las ONG cumplan con esa disposición, todos estamos bien. Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa en este episodio que cierra este ciclo aquí que hemos grabado en Perú con un tema que pareciera de título como que esto de qué va, pero de verdad que tiene una importancia fundamental porque incluso se está hablando de pérdidas de libertad de expresión, de derechos de comunicación y sobre todo que las ONG en Perú siempre han representado la esperanza para ciertos sectores incluso más desprotegidos que han visto en estas organizaciones, pues las únicas personas que buscan darle ayuda o visibilización a ciertos temas como los temas indígenas, incluso los temas femeninos, etcétera, etcétera. Pero para poner esto en contexto, ¿qué es lo que ha pasado con esta aprobación de una nueva ley de las organizaciones no gubernamentales aquí en el Perú? Bueno, mi nombre es Gloria Cano, yo trabajo en la Asociación Pro Derechos Humanos, es una ONG que tiene ya 43 años de vida institucional. Y hemos venido trabajando durante muchos años representando, acompañando, asesorando a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y justamente hemos sido sometidos sin ninguna queja a la ley APSI desde hace algún tiempo. Recibimos las fiscalizaciones de APSI y de otras instituciones, de la SUNAT, de la propia municipalidad de donde radicamos, el Ministerio de Trabajo, etcétera. Y nosotros bien, porque tenemos auditorías anuales, los propios donantes nos auditan, nosotros mismos presentamos nuestras auditorías, etcétera. No tenemos ningún problema con la fiscalización. El tema es que con la ley ya intervienen directamente en nuestra libertad de asociación, porque en nuestra Constitución se consagra la libertad de asociación entre las personas siempre y cuando el fin sea lícito. Y nuestro fin es lícito. Sin embargo, en esta ley lo que se hace es señalar que nuestros proyectos y nuestra actuación tiene que ser previamente aprobada por el APSI. Y se nos prohíbe utilizar los fondos de la cooperación para defender, acompañar o asesorar a personas en acciones contra el Estado peruano. ¿Y a qué responde esta regulación? ¿Por qué se ha dado esto ahora? Yo creo que no debería haber mayor polémica si es que los fines de las ONG son lícitas, porque mientras sean lícitas no tendrías por qué tener ningún tipo de restricción o sanción, que es una ley que ha traído como consecuencia que la APSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, pueda tener ciertas facultades que antes no tenía. Y estas facultades están enteramente ligadas a la fiscalización.
De tal manera que si una ONG cumple con los requisitos establecidos, no tendrían por qué tener algún problema con la APSI. De hecho, las tres principales facultades que se le ha dado a APSI, creo que cualquier país debería o ya lo tiene en todo caso. ¿Y cuáles son esas facultades que no El tenía? principio es, a ver, la APSI va a sancionar a las ONGs que de manera fraudulenta hayan presentado documentación falsa o información falsa para obtener dinero de la cooperación técnica internacional. Yo creo que ahí todos estamos de acuerdo. La otra, Eso no existía ya antes, no tenían una había algo, digamos, muy flexible, era sujeto a interpretación, etcétera, etcétera. Por eso que se incluyó este tema. Segundo, si es que ese financiamiento que uno solicita, por ejemplo, para cerrar brechas sociales, que son muy importantes y de hecho las ONGs en ese sentido han trabajado mucho, si es que se desvía esos fondos, para lo cual no han sido propuestos, evidentemente eso podría tener también una consecuencia legal. Y lo tercero que me parece interesante es que si la APSI detecta que esos fondos de la cooperación técnica internacional, que son o deberían ser destinados para cerrar brechas sociales, son destinados para fines ilícitos, o sea, penales, allí sí la APSI podría plantear una denuncia penal. Yo creo que eso no debería asustar a nadie. Sin embargo, repito, estas voces que reclaman sobre esta ley son pocas. En realidad, la gran mayoría de personas que sí cumplen la ley y se sujetan a las reglas de nuestro país, no han presentado... Pero esto suena como que es que esto no estaba no existía antes o hasta ahora nunca ha existido. Bueno, para ponerte un ejemplo pequeño, desde el año 2016... no está sujeto a información pública cuánto dinero reciben las ONGs. Y en ese sentido, Sí se reporta. O sea, Yo sí, seguro. los convenios en el marco de la cooperación internacional, los países llegan a acuerdos quinquenales. O sea, la Cancillería peruana habla con las cancillerías de los otros países y llegan a programas quinquenales donde priorizan determinados temas y la cooperación se pacta entre ambos estados en el marco de unas prioridades compartidas, ¿no? Y después ellos reportan a la APSI, bajo la ley actual, cada una de las operaciones, las entidades sujetas a revisión que digamos forman parte de la implementación de esta cooperación internacional, tienen que reportar cada uno de sus acciones. Ahora, el Perú tiene entidades sin fines de lucro alrededor de 300.000 como entidades sin fines de lucro. Pero ante APSI solo 1.800 están registradas por ser ONGs. Entonces, la ley va a afectar directamente a las 1.800. ¿pero cuál sería la definición básica legal que diferencia una de la otra, de las ONG? Porque las otras son todas las asociaciones que no tienen fines de lucro y puede que no estén recibiendo fondos de cooperación, sino que de cooperación internacional. O sea, la cooperación técnica internacional son esos fondos Estado-Estado. Entonces, claro, parte, digamos, de lo que desde una mirada objetiva uno ve respecto de las posibilidades o riesgos que pueda haber de ilícitos asociados al mundo filantrópico, no necesariamente el marco competencial de APSI mitiga todos esos riesgos. Entonces, estamos hablando que respecto de los temas de ilícitos o penales, realmente es más omniabarcante y existe en el Estado competencias en SUNAT, en el sistema financiero, etcétera. APSI necesita más fondos para fiscalización, por ejemplo, ¿no? Las competencias la tenía, pues si no tiene fiscalizadores, ¿cómo fiscalizas? Pero esto no suena mucho como demasiada burocracia para algo que debería ser un poco más sencillo, una organización de repente sin fines de lucro, una organización no gubernamental. ¿No suena esto como un poco como que lo que está es complicando precisamente el accionar de estas organizaciones que al final, bueno, no voy a hablar por todas, pero me imagino que la gran mayoría busca o tiene, digamos, objetivos un poco más no filantrópicos, si lo quieren llamar así? A ver, yo creo que una de las respuestas las puede haber dado la propia presidenta Dina Boluarte al momento de suscribir y promulgar la ley. Ella dijo claramente en una conferencia de prensa, en una ceremonia que realizó, que estaba dirigida a algunas organizaciones no gubernamentales. Mi organización, por ejemplo, ha presentado una información hacia la Fiscalía Penal de la Corte Penal Internacional para que abra una investigación sobre las muertes en la protesta social ocurridas en el 22 y 23.
Entiendo que esa le molesta. ¿Ese es un fin ilícito? No, yo estoy ejerciendo justamente nuestra acción ciudadana de verificar de que aquí todavía no se ha hecho justicia y por lo tanto puedo, como cualquier ciudadano, acudir a una instancia internacional para pedir que abran una investigación de acuerdo a sus competencias. La instancia decidirá si efectivamente se reúnen los requisitos o no. Pero nuestros fines son lícitos. Entonces, pero sin embargo, lo que se señala en la norma es que si nosotros acudimos a instancias internacionales asesorando, litigando o acompañando a personas que tienen acciones contra el Estado precisamente por violaciones a los derechos humanos, nos van a castigar con 500 UITs, con más de 2 millones de soles, ¿no? Entonces son como $700.000 de Pero esto es castigo de así, penalidad. tal cual en la ley. Hay una prohibición De acciones contra el Estado. de acciones contra el Estado. ¿Y por qué sería en este caso necesario eso? Bueno, mira, hay casos específicos en los cuales han habido ONGs que han actuado en contra de los intereses del Estado y por ende en contra de los intereses de la nación. Por ejemplo, en el caso de que señala de las protestas, hubieron organizaciones no gubernamentales que alentaron, ¿no?, y asusaron a las protestas bajo el supuesto de que estaríamos ante un golpe de Estado parlamentario y que al señor expresidente Pedro Castillo se le había secuestrado, ¿no es cierto? Estas afirmaciones completamente políticas, ideológicas, que provienen de un sector radicalizado, fueron motivadas muchas veces por estos organismos internacionales. En este caso particular, que atenta contra la seguridad de la nación, porque el resultado es que hubo una tremenda polarización social, evidentemente allí donde el Estado tiene que protegerse. Otro caso particular, más allá de la posición que tengamos o no con respecto, por ejemplo, al aborto, hay ONGs en este país que reciben de la cooperación técnica internacional, financiamiento internacional para promover el aborto en nuestro país, cuando en el Perú, quiéranlo o no, es un delito penado. Solamente está despenalizado el caso del aborto terapéutico. Este tema, por ejemplo, caso puntual, no debería ocurrir en nuestro país. En todo caso, primero que se debata en el Parlamento y que si en caso se aprueba la ley se dará, pero mientras eso esté prohibido, mientras el Código Penal esté vigente, este tema, por ejemplo, no podría darse así, digamos, de forma tan abierta, ¿no? Este es un ejemplo de los muchos que existen ya en el país. Y al final, pero ¿quién va entonces a regular qué es lo que se puede prohibir o no? Es decir, porque, ok, está muy bien, yo entiendo lo que dice, pero ¿quién entonces va a regular lo que el Estado prohíbe o no en este caso? O sea, va a haber una entidad o alguien que también supervise, bueno, no se puede tampoco estar yendo a prohibir esto y esto y esto y lo otro sin poder pasar también un No, filtro. un fin ilícito es un delito penal, por ejemplo, ¿no? Un fin ilícito es atentar contra la soberanía nacional. Un fin ilícito es atentar contra la seguridad y el orden público. Eso es un consenso nacional. Y las leyes están ahí y son bastante claras, ¿no? A ver, el tema es el espacio discrecional de aprobación, ¿no? Porque normalmente tú tienes la posibilidad de presentar propuestas a cualquier cooperante, sea cual sea. O sea, estamos hablando de que organizaciones que implementan cooperación puede ser FONFIEP, o sea, los CADE. Los CADE fueron, de hecho, un producto de la cooperación internacional. O sea, puedes tener muchos fines distintos. Lo que de repente puede preocupar, y habrá que ver en el reglamento justamente cómo se especifica, es limitar ese poder discrecional de las nuevas competencias de la APSI, porque si no estarías cercenando libertades, ¿no? O sea, si por ejemplo llegase un gobierno antilibertades económicas que quisiera evitar que se celebren los CADE ejecutivos en el país, y va una ONG y propone fomentar el CADE emprendedor, por decir algo, podría ese funcionario ultraestatista, por ejemplo, decir no me interesa que se promueva el liberalismo en el país y no aprobar esa... Eso ya sería ilícito, eso ya sería ilegal, ¿no? Sería un acto arbitrario. Entonces el Por ejemplo, la no podría con los fondos demandar al Estado Bueno, porque se está cercenando su libertad. en la Constitución se establece la garantía y el derecho al debido a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, a la libertad de religión, la libertad de filiación política, etcétera, ¿no? O sea, no podrías hacer un motivo. Pero creas un espacio allí, pues, porque ahorita no te tienen que aprobar. O sea, tú ahorita negocias entre dos partes en el marco, o sea, el tema de fines lícitos siempre ha estado. O sea, todos estamos sujetos
Claro. a que si estamos fuera de la ley vamos presos. Ahora, Hay una responsabilidad penal, personal, incluso legal de los directivos de las ONGs de no usar nada. Es más, cuando la UIF va y te pide por operaciones sospechosas, cada transferencia bancaria que te hacen del exterior, así no sea una operación reportable a APSI, porque puede ser de un privado, Claro. enseguida el banco alza alerta y solicita el contrato, solicita el origen de la operación, solicita hoy día. No se está viendo todo el sistema como opera, ¿no? Y cómo ya hay un sistema complejo que digamos ve sobre las organizaciones sin fines de lucro como entidades que operan con el sistema financiero y establecen estos estándares, tenga fines de lucro o no. O sea, sencillamente opera para evitar que haya delincuencia dentro del país. Yo creo que el tema de las ONGs y la labor que han hecho en el país ha sido fundamental, sobre todo en la erradicación, por ejemplo, De la coca y etcétera, etcétera. Pero, a ver, han habido algunos casos que sí han llamado la atención y que evidentemente amerita pues una fiscalización, ¿no? O sea, aquí no estamos diciendo que todas las ONGs son malas. No, lamentablemente ocurre y creo que cualquier país en el mundo soberano debe tener los mecanismos adecuados para poder, digamos, tener la capacidad suficiente como para fiscalizar de que ese dinero que se solicita a la cooperación técnica internacional pueda llegar a las personas beneficiadas. Creo que eso es lógico y ¿Y razonable. esta ley también va a afectar entonces a las organizaciones sin fines de lucro o es solo exclusivo de las ONG? Solamente las que reciben de la cooperación técnica internacional. Ah, Pero ahora se añadió el privado. Ojo. el privado interno y privado... Privado internacional, o sea, Claro. nosotros funcionamos claro. con un contrato, un convenio entre nosotros con un agente cooperante, ¿no? Firmamos un convenio, establecemos justamente nuestros fines, nuestros objetivos, cuál es el objetivo del proyecto, y es aprobado entre privados. Y lógicamente tiene que ser lícito, lógicamente. O sea, nosotros, por ejemplo, y es por eso que yo pregunto, ¿cuál es el fundamento de prohibirnos acompañar, litigar, ¿no? O asesorar a personas que tengan un conflicto con el Estado? Esa ley es así tajante con... Hay algunos parámetros que se dictaminan que evidentemente tienen que ser completamente analizadas. Como bien lo ha señalado, hay un reglamento que va a dictaminar los supuestos en los cuales se podría, digamos, restringir y en algunos casos dar las facilidades de, digamos, que correspondan, ¿no? Se entiende, ¿no? Se entiende que existe la necesidad de que la cooperación técnica internacional siga aportando a nuestro país. De hecho, somos un país que necesita muchísima ayuda internacional, pero acompañado de esa ayuda también tiene que haber un mínimo de fiscalización que antes APSIS no tenía. Si bien es cierto, se reportaban, si bien es cierto, habían auditorías, pero por ejemplo, la facultad de APSI de poder, digamos, sancionar a aquella ONG que habiendo recibido un aporte lo destina para otro fin no reportado, yo creo que eso es saludable y creo que en la medida que las ONG cumplan con esa disposición, todos estamos bien, ¿no? Bueno, pero es un poco, digamos que, porque por ejemplo, para hablar claro, obviamente la queja, sobre todo desde que ha salido esta noticia, es un poco que el gobierno está buscando cercenar las libertades de expresión en el Perú, etcétera, 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 etcétera. Pero digo yo, sirviendo de abogado del diablo, ¿qué interés podría tener el gobierno actual en hacer algo como eso si a lo mejor el año que viene no está en el gobierno? Yo no creo que de verdad que de ninguna manera esto represente algún impedimento para que algunas ONGs puedan demandar al Estado. Creo que eso es un derecho que tienen los peruanos, además que está contemplado también en nuestra Constitución, el hecho de que cuando, digamos, las instancias nacionales fallen en la debida protección de los derechos humanos, uno puede acudir a los organismos internacionales. No tengo un delito, porque claro, que sean parte del Estado no las exonera de... Pero digamos que se ha detectado. Y además, mira, yo pertenezco a una comunidad cristiana, por ejemplo, y se sabe que hay iglesias cristianas que reciben muchísimas aportaciones del extranjero. Entonces, yo creo que sería demasiado peligroso dejar pues al arbitrio fofo, ¿no? del Estado decir qué cosas se debe recibir y qué no. O sea, hay un mínimo de coherencia ahí que debemos nosotros saber respetar, ¿no? Pero en los casos puntuales en las que sí se detecta un desvío de fondos, yo creo que allí sí amerita pues una capacidad sancionadora del Estado, ¿no? No, el tema es que haya sanciones, chévere. O sea, yo creo que está bien que haya sanciones, pero sí creo que hay que especificarse muy bien, no dejar al espacio ultra discrecional Exacto. de un funcionario, porque fíjate, o sea, a ver, esto se ha asociado a este proyecto en las narrativas con un tema de la derecha, ¿no?
y que la derecha está pretendiendo ir en contra de la izquierda, que típicamente en el mundo de las ONGs domina. Entonces, el tema es chévere, o sea, mientras tú tienes técnicamente a gente de tu bando en APSI, Sí, me lo es que digo, aprobación claro. de los proyectos. Pero paradójicamente, claro, pero paradójicamente se detectó, por ejemplo, que son empresas, Ajá. ¿no? Y gente que jamás le podría decir izquierdista radical, la que han recibido estos fondos y que han sido denunciados como que no han reportado, ¿no? Entonces, Está bien, o sea, lo que creo es que el espacio discrecional, insisto, de los funcionarios es lo que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el mundo es bien complejo, o sea, y las problemáticas de un país son bien complejas. y el péndulo en el Perú se mueve Claro. cada rato. Entonces, el tema es que cambien al jefe y cambia el grupete que evalúa quién puede o no recibir cooperación, puede ser un grave problema. No, bueno, pero por eso hacía la acotación de qué pasa cuando, en este caso particular del gobierno actual, qué pasará el año que viene si no está presente en las elecciones, si no gana este mismo gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, Bueno, como tú dices. entonces, claro, ¿qué va a pasar? Sí. Entonces, como que es como pegarse un tiro al pie. Pero ustedes que exactamente cómo se sienten ahora, ya siendo precisamente ustedes las organizaciones, sienten dentro de todo, se sienten vulneradas, piensan que o hay un espacio para la conversación precisamente para ver, bueno, mira, No, nosotros, por supuesto que hay que conversar, que hay que mirar. A nosotros nunca nos han llamado para pedir nuestra opinión siquiera sobre esto. Entonces, ahí nosotros no estamos opuestos a la fiscalización. Como digo, APSI puede venir, mirar los proyectos, mirar las cuentas, todo está ejecutado, tenemos auditorías. En algunas donantes nos piden informes trimestrales, otros nos piden semestrales, otros anuales, las auditorías son anuales, nosotros tenemos nuestra propia auditoría. O sea, la fiscalización está bien, o sea, nadie se opone a la fiscalización. Lo que creemos es que hay un problema también de control, o sea, sobre qué voy a trabajar yo, o sea, sobre qué hago mi contrato con con el donante. Entonces, ahí están vulnerando derechos porque yo quiero, pues, trabajar porque las orquídeas estén más bonitas. ¿Ya? Y yo no encuentro nada en la ley, ningún fundamento el por qué nos prohíba acompañar, litigar acciones nacionales e internacionales, administrativas o judiciales contra el Estado. Entonces, es eso lo que quisiéramos nosotros y nos sentimos vulnerados por eso y que queremos nosotros que se aclare y que se derogue esa parte de la ley y que se derogue también el hecho de que tengamos que pedirle permiso a APSI para contratar entre privados. ¿Y será que, bueno, que ya para finalizar, tendremos que esperar entonces un poco que ya el reglamento esté en pie y que porque entiendo que la ley todavía no sé, creo que no se habrá aplicado en nada todavía, ¿no? Todavía. Esperar, ver como quien dice la acción. Es más, ¿da tiempo a que todo esto empiece a funcionar antes de las elecciones del año que viene, piensan ustedes? Yo creo que sí, además porque hay un plazo para poder reglamentar la ley. Creo que si En algo... 90 días. Sí, en 90 días. A veces se pasan un poco, es decir, hay leyes que todavía no se reglamentan y es parte ya de la burocracia interna, ¿no? Pero, a ver, pues, yo creo que si algo hay que mejorar, toda ley es perfectible, por supuesto, toda ley es perfectible. Entonces, creo yo que si alguna ONG en especial siente que esta ley es atentatoria de sus derechos, puede fomentar pues la presentación de otro proyecto de ley que busque algún tipo de modificatoria. Estamos en un estado de derecho donde creo que la transparencia, ¿no es cierto?, y la fiscalización tiene que ser un ente fundamental para justamente lograr el desarrollo que tanto esperamos. Bueno, les agradezco muchísimo entonces que hayan venido hoy aquí para conversar con nosotros. Vamos a ver un poco, seguiremos monitoreando un poco la situación. Yo me imagino que al final, como decía el congresista, bueno, tiene que haber también un organismo que defienda a las ONG en el caso de que quieran también pedir, bueno, no una segunda opinión, una fiscalización propia de sus peticiones y que obviamente no se convierta en un tema arbitrario, porque si se va a convertir en una política de Estado, es lo que hablábamos hace rato. Bueno, hoy a lo mejor le convendría a uno, pero dentro de un quinquenio no sabemos qué va a pasar. Muchísimas gracias a ustedes, los espero la próxima semana por aquí, por en español. Va a continuar Cartas sobre la Mesa. Ya dejamos Lima, Perú, dejamos de comer divino este mes acá en este país y nos mudaremos a Bogotá, Colombia. Existen ONG que están haciendo su rol, su papel y están trabajando de acuerdo a la defensa de los derechos humanos. Es importantísimo que no se pierda
alguien que controle, que fiscalice, que luche, que defienda los derechos humanos. El Estado peruano y cualquier Estado, cualquier gobierno tiene derecho a fiscalizar, a supervisar estos dineros ideológicos que vienen del extranjero.